a todos mis hermanos. Somos el Ministerio Proyecto Vida. Damos gracias al Dios Todopoderoso por su misericordia, por su fidelidad. Nos reunimos en este tiempo de estudio bíblico, dándole toda la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Papá, a nuestro Abba. Así que, Iglesia de Dios, conectados juntos, en un mismo sentir, en un mismo parecer, alabando al único Dios verdadero, nuestro Yahweh, nuestro Creador. Bendiciones a todos que están ya conectados, Panorama, el Cerro de Dios, Guayaquil. Sea el Señor bendiciendo cada sector, aquí el Recreo, San Borondón. Sea el Señor derramando de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para continuar viviendo en Él y en sus caminos. Así que, Iglesia, prepárate para este tiempo de estudio bíblico. Vamos a entrar a un estudio acerca de la revelación de la justicia de Dios desde una perspectiva hebrea. La revelación de la justicia de Dios desde una perspectiva hebrea. Muchas veces nos preguntamos qué es la justicia. Pedimos a Dios que nos enseñe, que nos muestre qué es la justicia, a qué se refiere con la justicia de Dios. Nuestra mente, pensamientos, tenemos de una manera muy errada este concepto sobre lo que es la justicia. Así que hoy el Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida y nos va a enseñar qué es la justicia de Dios. Y quiero que toda la iglesia, ya Proyecto Vida listo, llama al que no se ha conectado todavía, dile ya estamos conectados, hermanos, conéctate, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos y a este tiempo con el Padre de una manera muy especial, dándole como ofrenda todo este tiempo al Señor. Así que toma tu Biblia, toma tu cuaderno, toma tu pluma y separa este tiempo para el Señor como un momento para que Él se deleite con nosotros sus hijos. Así que, Iglesia, vamos a empezar. Así que ahí los que están ya conectados, escriban ahí en WhatsApp: Yeshua es mi libertador. Yeshua es mi libertador. Hermanos, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que hable la gente, no importa los estatutos que quieran poner los hombres, porque sobre todo eso hay una ley, un gobierno que es sobre todo, que es el gobierno de Yeshua, es el gobierno del Eterno. Así que nosotros tenemos que estar confiados, hermanos, en esa ley, en lo que el Padre ha establecido, en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha dicho de sus hijos, de su iglesia. Confiemos, no pongamos nuestra confianza en los hombres, en lo material, en lo terrenal, sino puesta la confianza en Yeshua, la fe, esa fe que ha sido revelada a sus hijos, a los hijos que lo aman y le temen. Por eso vemos en este tema la revelación de la justicia de Dios desde una perspectiva hebrea. Quiero que lo noten ahí el tema. Siempre nosotros tenemos una idea de lo que es la justicia, ¿sí? Por tanto, también tenemos una cierta idea de lo que podría ser la justicia de Dios. La carta a los Romanos, ahí Pablo dice: la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Como está escrita, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Ahora, emuná, ¿a qué fe se está refiriendo aquí? Estudiamos lo que era emuná
desde la perspectiva hebrea, emuná, es estar ligados totalmente a los mandamientos de Yahweh. Es estar ligado a lo que Él dice, a los mandamientos que el Eterno ha establecido. Es depositar nuestra confianza en el único Dios, creador del universo. Eso es emuná. ¿Sí? Porque el espíritu de la fe siempre se basa en la palabra de Yahweh. Y nosotros tenemos que vivir en esa justicia que es la fe que nos ha sido revelada para Dios, nosotros para Él y Él para nosotros. Entonces vamos a entender algo. Sí, en Romanos 1:17 está: la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Es revelada. Por eso no todos la entienden, porque viene una revelación sobre los hijos de Dios. Entonces en el Evangelio, Romanos 1:17, se revela la justicia de Dios. Hablamos ahora de la justicia de Dios. Pregunta: ¿en qué consiste la justicia de Dios? ¿En qué consiste la justicia de Dios? ¿En qué consiste esta justicia? ¿Sí? ¿Y por qué la justicia de Dios tiene que ser revelada? Y por eso vemos nosotros que Pablo, para explicar sobre la justicia de Dios, Pablo expone primero la injusticia humana. Entonces ahí tú vas a ver en Romanos 1:18, expone la injusticia del hombre. La expone para así destacar ese contraste que hay, ¿verdad? La justicia de Dios, Romanos 3:5, nos ayuda a exponer en qué consiste la justicia de Dios. Aquí en Romanos 3:5. Aquí nos ayuda a exponer en qué consiste la justicia de Dios. ¿Sí? Que es revelada en el Evangelio. Es revelada en el Evangelio. Para entender mejor esta justicia de Dios, conviene tener en cuenta la comprensión de la justicia. Hablando específicamente de esta palabra justicia que Pablo heredó, pero que viene de la cultura hebrea, que viene del pueblo hebreo, y que lo vamos a encontrar es en el antiguo pacto. Sí, en el antiguo pacto. Entonces nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a ir analizando despacio, amén, sobre la justicia de Dios. Todos los que me están escuchando saben, y yo sé que ustedes saben, que Dios es fiel. Amén. Que Dios es fiel, pero Dios es fiel con el que le es fiel. Entonces vamos a ver como un subtema la fidelidad del pacto, la fidelidad al pacto, la fidelidad al pacto. En los escritos hebreos, en la Biblia hebrea, entiende la justicia de una manera muy distinta como la entendía la cultura, que en ese tiempo vivían un paganismo en cual se estaba moviendo Pablo. Si nosotros nos ponemos a ver en los escritos de los griegos, los grandes filósofos, Homero, Hesiodo y otros más, entonces vamos a ver aparentemente la idea de una correspondencia inevitable entre las acciones humanas. Ellos piensan en esta justicia como que alguien te hace algo, entonces tú correspondes y tú dices, no, me hizo, entonces yo le cobro. ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver que la palabra justicia en griego es dike. Palabra justicia.
Y la mitología griega habla especialmente de Zeus, que estos dioses eran encargados de impartir justicia, pero ¿cómo? Retribuyendo a cada uno según sus acciones, pagando de acuerdo a las acciones de los otros. Entonces la justicia era pensada como que era un dios, una persona que está sobre otra. Que esta persona, en los griegos y los que han estudiado la mitología griega, Zeus era el dios, ¿verdad? El dios de justicia, era una divinidad que gobernaría el universo. Y así han metido esta idea en la cabeza de la gente, aún de los mismos cristianos, y todo traemos como una tragedia griega o como una historia griega, con la filosofía humana que ha sido establecida en la mente del hombre. Por eso para los griegos la justicia era retribución. Para los griegos justicia era retribución. Pero desde la comprensión de la Biblia hebrea es sumamente distinto. La palabra hebrea, justicia, sedep, escríbanla ahí. Puede ser con K al último o con Q. Sedep, S-E-D-E-Q, sedep. Esta es la palabra justicia, la palabra hebrea, que ha sido traducida como justicia, sedep. Ahora, esta palabra nunca aparece unida a la idea de retribución, o como para hablar de los castigos, ¿verdad? Porque para hablar de los castigos, en hebreo se emplean otras expresiones, como por ejemplo juicio, mispat, juicio, en hebreo mispat, pero nunca la palabra sedep, que es justicia. Entonces, ¿qué era justicia? ¿Qué es la justicia? Para los hebreos era justo alguien que cumple los acuerdos, ¿sí? En el original hebreo, el trasfondo del antiguo pacto y de los hebreos, la palabra justo era alguien que cumplía con los acuerdos y con las obligaciones recíprocas. Entonces vemos nosotros en la palabra de Dios en el antiguo pacto, Judá pudo reconocer y dijo él que Tamar había sido más justa que él, porque él no había cumplido con sus obligaciones hacia ella. Eso está en Génesis 38, 26. Y vamos viendo el punto de lo que es justicia, según el hebreo original. Por eso vemos que el justo en la perspectiva bíblica, ¿sí?, es aquel que cumple con su palabra y con sus compromisos. Esa es una persona justa. Es aquel que cumple con su palabra y con sus compromisos. En el contexto del pacto, hablando del pacto, es justo quien cumple con lo pactado. El pueblo de Dios podía alabar a Dios diciendo: has cumplido tu palabra porque eres justo. Cuando le dice así en Nehemías 8:9, le está diciendo: tú cumples con los pactos, aunque nosotros no cumplimos. Has cumplido tu palabra. Es importante observar que esta idea de justicia no contradice el perdón, sino que lo incluye. No contradice el perdón, sino que lo incluye. En la idea griega de la justicia hay una tensión entre justicia y perdón. Si alguien es justo,
Y si la justicia consiste en retribución, aquel que es justo tiene que retribuir. Esto significa castigar al malvado. En cambio, el perdón justamente significa lo contrario. Significa prescindir del castigo. Amén. Si me estoy explicando, díganme amén, pastora, ahí escriban amén, gloria a Dios, díganme si me estoy explicando. Sí, escríbanme ahí en WhatsApp, por favor. Si hasta aquí estamos claros. Entonces estamos viendo la palabra justicia desde la perspectiva hebrea, revelada del Padre a sus hijos. Vemos que en la mentalidad bíblica la justicia y el perdón no son incompatibles. Amén, no son incompatibles, todo lo contrario, el perdón es una forma de justicia. Supongamos que hay un pacto entre dos personas. Una de ellas no cumple con las obligaciones que tiene según el pacto. En ese caso, la otra persona ya no tiene que cumplir con su parte. Pero supongamos que de todas maneras la segunda persona quiere seguir cumpliendo con su parte del pacto. En este caso, la segunda persona habría perdonado y además habría sido justa. En realidad, no solo habría sido justa, habría sido súper justa, porque habría cumplido con su parte del pacto y aunque ya no tiene que hacerlo, dice, no, yo voy a cumplir con lo que prometí, aunque la otra persona no cumpla. Aunque la otra persona no cumplió su parte, yo voy a cumplir lo que yo prometí. Esa persona se hace justa, se hace súper justa. Aunque ya no tenga que hacerlo. Era un pacto, si tú haces esto, yo hago esto, pero no lo hizo. Entonces, si no lo hizo, a mí me da el derecho de no hacerlo. Pero yo también di una palabra y pacté algo. Y entonces la persona dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir la parte del pacto. Entonces, precisamente, esta fue la experiencia que Israel hizo en su pacto con Dios. Porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Pero ¿qué pasó? Israel no cumplió. Israel no cumplió con su parte del pacto. En muchos casos Dios ejerció su juicio, su mishpat, contra Israel, abandonando la protección. El pueblo era entonces derrotado por los enemigos. El pueblo se apartó de Dios y no cumplió lo que había juramentado, lo que había pactado con el Padre. Entonces, automáticamente abandona la protección. Y cuando él abandona la protección, el pueblo era entonces derrotado por los enemigos. Esto ciertamente era justo, porque el pueblo no había cumplido con su parte del pacto. Pero, sin embargo, a la larga, Dios se acordó de su pacto. Dios hizo una promesa y fue fiel a su palabra, aunque no tenía que serlo. Precisamente por eso el pueblo, al experimentar la restauración, podían proclamar que Dios es justo. Nehemías 9:8. Dios era justo porque Él era fiel al pacto. Y era más justo cuando permanecía fiel al pacto, aunque no tenía que serlo. Esto nos permite entender por qué en el antiguo pacto las personas pueden pedir al mismo tiempo justicia y perdón. Segunda de Crónicas 6:39. Segunda de Crónicas 6:39. En el antiguo pacto las personas pueden pedir justicia y perdón. Pedir justicia es pedir que Dios se acuerde de su pacto. Les repito, pedir justicia es pedir que Dios se acuerde de su pacto, aunque no tendría que hacerlo, si el pueblo no ha cumplido su parte. En este caso, pedir justicia es entonces también pedir perdón. Amén.
Pedir justicia es pedir que Dios se acuerde de su pacto, aunque no tenga que hacerlo. Si el pueblo no ha cumplido su parte. En este caso, pedir justicia es entonces también pedir perdón. Muchas veces el Señor habla y dice, te voy a bendecir, pero sígueme, búscame más. Las personas salen del tabernáculo y se olvidaron de ese pacto, de esa palabra. Dios establece un pacto contigo y luego tú te olvidas de lo que te corresponde hacer. Y como seres que somos olvidadizos, malagradecidos, incorrectos, hermanos, vamos y le decimos, Señor, tú eres justo, aunque yo soy injusto. Y la justicia de Dios se manifiesta cuando aún se mueve a nuestro favor, cuando Él no debería de hacerlo, porque rompimos el pacto con nuestra desobediencia, pero Él es justo. En este caso, pedir justicia es entonces también pedir perdón. Señor, perdóname, te fallé. Señor, perdóname, no cumplí el pacto. Señor, perdóname. Y cuando pido justicia, es cuando estoy pidiendo perdón. Por ello el salmista puede reconocer su injusticia y pedir perdón por su pecado, al mismo tiempo que recuerda la justicia de Dios. Y ahí en Salmo 51:14 el salmista habla de la fidelidad de Dios. En el Salmo 143:1-2, ahí está el salmista hablando de la fidelidad. Él es fiel aunque nosotros somos infieles. A pesar de todas las infidelidades del pueblo, Dios siempre está para tener piedad y compasión. Porque Él es un Dios de justicia. Amén. Él es la justicia. Isaías 30:18. Yahweh es justicia. Miren que la justicia de Dios no excluye, sino que incluye positivamente el perdón. La justicia de Dios no excluye, sino que incluye positivamente el perdón. Entonces, de esta manera es que el Eterno nos muestra cómo Él es súper justo. Él es cumplidor de sus pactos, incluso cuando la otra parte no lo hace. Como dice Juan, Dios es justo para perdonar. ¿Entienden esta frase ahora? Dios es justo para perdonar. En el perdón se mueve la justicia del Padre, porque Él cumple los pactos. Por eso Él quiere que nosotros seamos como Él, justos. Justos. En que cumplas lo prometido. En que hagas lo que le has dicho que vas a hacer. En que cumpla sus mandamientos, no importa lo que se venga, lo que se mueva, cumplamos lo que está escrito en su palabra, que seamos fieles, eso nos hace justos. Esta justicia es la que Dios muestra en la parábola de los trabajadores de la última hora, en Mateo 20, no sé si ustedes la recuerdan. Cada uno es retribuido de acuerdo al convenio que Dios había hecho con ellos, no de acuerdo a las horas de trabajo. La justicia basada en el mérito es la justicia de los paganos, del mundano, que no hay igualdad. En cambio, la justicia de Dios se basa en el pacto. Se basa en el pacto y hace iguales. La justicia de Dios se basa en el pacto y crea a un pueblo igual, donde todos son iguales. Amén. El Señor paga a todos por igual. Y esa justicia vemos en el Eterno todos los días de nuestra vida. ¿Qué le has prometido al Padre que no has cumplido y te has vuelto injusto?
Pero Él jamás deja de ser justo. Porque a pesar de que no cumplimos, Él está ahí. A pesar de que fallamos, Él está ahí. Esa es la justicia del Eterno, su perdón. Amén. Yahweh es justicia. Escríbelo ahí en WhatsApp, por favor. Yahweh es justicia. ¿Entiendes lo que es la justicia del Padre ahora? Que en la justicia de Él yo tengo el perdón. Porque somos infieles, porque prometemos y no cumplimos, porque hablamos ligeramente, hablamos rápidamente, prometemos, hermanos. Y por eso vienen muchas cosas a nuestra vida, porque hemos sido capaces de abrir nuestra boca diciéndole: Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer esto. Y a la hora de hacerlo ni te acuerdas. A la hora que tienes que hacer lo que prometiste, no te acuerdas, no lo haces. Y te vuelves injusto. Pero el Eterno jamás es injusto. Él siempre permanece justo. Por eso la clave del reino es: yo soy fiel con el que me es fiel. Yo soy fiel con el que me es fiel. Y ahí está su palabra. La fidelidad, la justicia que Él quiere de nosotros es que valoremos la palabra que sale de nuestra boca. Si tú has hecho pacto con alguien, si tú has hecho un pacto matrimonial de honrar a tu esposa, de honrar a tu esposo, cumple y vuélvete justo delante del Padre, porque la oración del justo puede mucho. Amén. Si tú le has prometido algo a tu esposa, sé pronto a cumplir. Si tú le has prometido algo a tus hijos, sé pronto a cumplir. No hables por hablar, no pactes por pactar. Si tú has prometido algo en el altar, sé propicio a hacerlo. Porque si no, serás injusto delante del Eterno. Él es justo. Y sus hijos tienen que ser justos. Amén. Es importante. Vemos como otro subtema la justicia y la ley. La justicia y la ley. Ahora podemos entender mejor la palabra de Pablo. Amén. Estas palabras que fueron escritas por el apóstol Pablo. En esta narración de Pablo, en el contexto de Pablo, lo que estaba en juego era la justificación. ¿Sí? Era la justificación, o sea, en otras palabras o en otros términos, llegar a ser justo. Llegar a ser justo. ¿Sí? Por eso la palabra ficar es hacer justo. Significa hacer justo. Amén. Esto no significaba primeramente como que si soy justo me voy al cielo. ¿Sí? Esto no es como que yo tengo que ser justo para irme al cielo y ganarme el cielo, ganarme el reino, no. Esto es, esta palabra justificar, que es ser justo o hacer justo, es entrar en el pacto. Cuando yo me hago justo, entro en el pacto. Cumplo con los pactos, cumplo con el pacto. La entrada en el pacto está cargada de bendiciones, hermanos. Entrar al pacto está cargada de bendiciones, no solo para el presente, sino para el futuro del reino del Eterno. Amén. ¿Sí me explico en esta parte? Por eso cuando uno habla de la palabra justificar, piensan que es como que yo digo, bueno, yo no he hecho nada malo, me justifico. No, la palabra ficar, hacer justo. ¿Sí? Es entro al pacto, entro en el pacto con el Eterno. Esta entrada al pacto viene cargada de bendiciones. Por eso no hay bendición si no hay cumplimiento del pacto. Pablo entendía esto. Pablo se entendía a sí mismo
Él decía de sí mismo como enviado a los esparcidos, es decir, a los no judíos. Y la gran pregunta era cómo los dispersos podían entrar en el pacto con Dios. Toda la gente que estaba en contra de Pablo tenían siempre una respuesta bastante obvia. Si quieres entrar en el pacto de Dios con su pueblo, tienes que cumplir la Torá, toda la ley. Porque la ley expresa justamente el convenio que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí. Entonces ahí tú ves que esto significa circuncidarse, ¿verdad? Hacer los preceptos de las leyes y mandamientos. Entonces, si quieres ser parte de un pueblo, cumple sus leyes. Si quieres entrar en el pacto, cúmplelo. Pero Pablo ve como un problema en esto. Ahora, no es que la ley sea en sí algo malo. La ley era vista como un regalo de Dios y por tanto como algo santo y bueno. Sin embargo, el pecado del ser humano, es decir, siempre su tendencia a la autojustificación, puede utilizar la ley, ¿verdad?, para justificarse. Como Romanos capítulo 7, verso 11 al 14. Por eso, en este caso, la entrada en el pacto sería un mérito propio, conseguido mediante el cumplimiento de algo. Entonces, diríamos, bueno, Cristo murió en vano. Y ahí viene el problema, que la gente siempre buscaba la justificación. Pero Pablo buscaba la manera de mostrar, y lo podemos ver en los primeros capítulos de Romanos, que los judíos eran iguales de injustos, aunque ellos aparentemente cumplían toda la ley. Eran injustos, eran igual de injustos que la gente que le llamaban ellos los gentiles, los dispersos. Todos estaban fuera del pacto, aunque los primeros tienen la ley y no la cumplen. Y desde la mentalidad judía, el incumplimiento de un precepto era un incumplimiento de todo el pacto. O sea, si tú incumplías un mandamiento, estabas incumpliéndolo todo. Santiago 2:10. Ahora la pregunta es, ¿cómo entró el pacto? ¿Cómo entró el pacto? Ahora, nos damos cuenta nosotros que uno puede pertenecer a un pueblo y no cumplir con las leyes de ese pueblo, ¿verdad? Estar ahí, como dice Jeremías 31, del 31 al 33. O sea, ¿cómo entro al pacto del Eterno? Para Pablo hay otra vía que conecta precisamente con las promesas de Dios sobre una renovación final del pacto. Uno puede pertenecer a un pueblo, no por cumplir sus leyes, sino por adherirse a su soberano. Esto es precisamente lo que hace la fe. Cuando alguien cree en Yeshua, cuando viene a Yeshua, queda a salvo de los poderes del mundo. Cuando venimos a Yeshua, nos estamos situando bajo el señorío de este Dios, de este rey, de este gobierno. Entonces vemos en Romanos 10, 9, 10, si confiesas con tu boca que Yeshua es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, entrar en el pacto, y con la boca se confiesa para salvación.
Este confesar o proclamar con la boca y este creer con el corazón es la fe que nos salva. ¿Cómo proclama insistentemente Pablo? Somos justificados, es decir, hechos justos por la fe. ¿Sí? Por la fe. Creemos en el Eterno, creemos en el Mesías, es Yeshua, es el que me adhiere al pacto. Y si yo entro al pacto, entro a esa ciudadanía de reino, entro a sus leyes, a sus mandamientos, a sus preceptos, ya no tengo un gobierno terrenal, ahora mi gobierno es celestial, a mí me rige un rey. Y me rigen normas, leyes, mandamientos y estatutos de ese reino. Estoy adherido a ese reino. Yo no tengo nada que ver con el reino terrenal. Yo soy del reino celestial, donde hay un gobernante, que es Yeshua. Si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor, Él es tu Señor, Él es el Señor de este reino, Él es el Señor de este pacto. Yo me adhiero al pacto es con Yeshua. Y crees en tu corazón que Él vive, que el Eterno lo resucitó de entre los muertos. Si tú crees que Él vive, entonces estás adherido al pacto. Porque, hermanos, podemos ser cristianos de boca y no creer que Él vive, que es real. Entonces tenemos temor al mundo y al sistema del mundo y no entendemos que nuestro Dios es por sobre todo. Nos asustamos porque ya están pidiendo el carnet para entrar al mall, para entrar a esos lugares, y nos aterramos. Y ese no es el lugar que tú perteneces. No pongamos la mirada ni comencemos a hablar y ahora cómo vamos a hacer y ahora no, hermano, nuestro reino es diferente, el reino del Eterno es diferente. Acá gobierna el Padre y Él no va a dejar que nos falte nada. Por eso la palabra dice, el justo por fe vivirá, porque estás adherido al pacto. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho, yo te sostendré, yo te levantaré, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Y Él es fiel, Él es fiel, Él es justo. Por eso Él quiere un pueblo justo, un pueblo que se adhiera al pacto, un pueblo que entienda que el reino del Eterno está aquí, pero es espiritual, es celestial. Eso el Señor dice, si confesares con tu boca que Yeshua es tu Señor y crees, porque no creemos, crees que Él resucitó, que el Eterno lo resucitó, o sea que Él está vivo, que Él es tu Rey, entonces serás salvo. ¿Salvo de qué? Seremos salvos. Amén. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos se han adherido al pacto? ¿Cuántos confían en la ley del Eterno y creen que Él vive, que el Eterno lo ha resucitado? ¿Cuántos creen de verdad que hemos sido adheridos a ese pacto eterno? No importa lo que diga el hombre, no importa lo que se mueva en el sistema, Dios nos levantará. Así me boten del trabajo, así se cierren las puertas, así nadie diezme, así se acaben los diezmos, así se acabe la plata, así se acabe la iglesia, los lugares donde nos reunimos y tengamos que reunirnos en la casa, hermano, Dios nos proveerá, Dios nos levantará, porque nuestra dependencia es de Él y no de los hombres, no es de un centro comercial, no es de una ciudad, nuestro reino es eterno, es celestial y tenemos un Rey que nos gobierna. Un Rey que nos va a sustentar y nos va a dar todo lo que necesitamos. No nos va a dejar caídos. Pues si nos cierran las puertas en un lugar, en otro lado nos abrirán. El Señor es el que cierra y el que abre, dice su palabra. Donde Él cierra una puerta, nadie la abre. Y donde Él abre una puerta, nadie la cierra. Pues si aquí te cerraron la puerta, Dios te abrirá la puerta en otro lado. Pero no nos dejará desamparado nuestro Padre. Tenemos un reino celestial.
Confiemos en nuestro Señor, creamos en nuestro Señor, creamos, confesemos con nuestra boca que Jesús es mi Señor. Pues si usted se mete conmigo, se mete con el Padre. Si usted tiene que votarme, vóteme. Si usted tiene que despedirme, despídame. Porque si aquí se cierra la puerta, Dios me abrirá otra puerta mejor. Pero jamás seré avergonzado porque he creído en el Dios Todopoderoso y es un pacto con Él. Por eso cuando hables delante de Él, cumple, vuélvete justo, que la justicia esté en tu boca, que seas justo de verdad para que tu oración pueda llegar al mismo cielo. Señor, yo te prometo que si me gano la lotería, te construyo el templo. Cállate, cállate, no hables apresuradamente. Señor, yo te prometo que si esto yo te voy a dar. Y a la hora que te da, tú no haces nada, no cumples, te haces injusto. Y al injusto se le cierran las puertas, al injusto se le trunca todo. Por causa del rompimiento de un pacto viene maldición. Por causa de los rompimientos de pactos viene maldición, enfermedad y hasta muerte. Por eso el Padre dice, yo quiero que ustedes sean justos, sean justos. Si tú estás hablando, cumple. Aún si le prometes algo a alguien, en todo, hermanos. Mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar esto, y a la hora que toca dar, te olvidas y no cumples esa palabra, no ayudaste a la persona que se lo prometiste. Si tú ves que no vas a poder, mejor no abras la boca, porque te vuelves injusto delante del justo, delante del eterno. Porque una palabra es un pacto, una promesa es un pacto. Mira, hermano, yo cuando tenga te voy a dar tanto, no te preocupes, y a la hora que tienes, te olvidas. Y el hermano está esperando, ay, el hermano me prometió. Y el hermanito ni se acuerda de lo que salió de su boca. Por eso no seamos prontos para hablar, porque el Señor nos ha dado una llave de reino. El justo es aquel que entra al pacto. Por su fe vivirá. Padre, te prometo, pero ese te prometo es cumple. Con Dios no se juega, Dios no es burla de nadie. Si has prometido algo, escríbelo, para que no te olvides de lo que le has prometido al Todopoderoso, a tu papá, al Creador. Solo la palabra de Dios es clara. Nosotros necesitamos entender. Por eso el Señor dice en el libro de Jeremías 33:3, ¿verdad? Cuando el Padre habla, siempre habla la justicia. Dice en el verso 2 del 33 de Jeremías, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé. Aquí el Señor está haciendo una promesa. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor promete algo, pero muchas veces clamamos y no pasa. Porque eres injusto, porque nos volvemos injustos. Y no entendemos, Señor, pero tú dices, clama a mí, y tú me vas a responder, pero no me has respondido, no me hablas, ¿qué pasa? Es que te has hecho injusto. Y al que le viene la revelación de la justicia del Eterno es al justo. La oración del justo puede mucho. Amén. Todo justo es aquel que ha entrado al pacto. Escríbelo ahí. Todo justo es aquel que ha entrado al pacto. Escríbelo en WhatsApp. Todo justo es aquel que ha entrado al pacto. No hables. No seas pronto para hablar. Aún con tus niños. No, yo te prometo que te voy a dar esto. Yo te voy a hacer esto. Hermanos, y nosotros tenemos leyes que cumplir, mandamientos que cumplir, y muchas veces queremos saltar esas leyes, queremos pasarnos por esa ley para hacer la justicia terrenal. Pero guardémonos, el Señor dice, no mentirás.
no mentirás, no robarás. En este tiempo es cuando la mentira está que nos rodea. ¿Sabes qué? Yo voy a comprar el certificado de vacunación para poder entrar en el mall. Bueno, ¿qué de malo hay? Hay mucho de malo. Porque ese papel que tú estás dando está diciendo algo que no es verdad. Porque tú no te has vacunado. Voy a comprarlo, voy a ayudar al hermano, a la hermana que trabaja en este lugar y me está dando este beneficio para yo poder salir adelante. Y no sabes que si esa hermana la descubren, que está vendiendo esas cosas, puede ir hasta la cárcel. Y después cuando la hermanita está en la cárcel, la gente, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué ha sido injusto si nosotros? No, Dios no es injusto, jamás. Injusto es aquel que rompe el pacto, es aquel que viola los mandamientos, es aquel que se va en contra de la verdad de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. En estos tiempos, hermanos, ministros a mí me han dicho que están comprando eso. Yo he sentido el deseo de comprarlo. Por último le dije, ¿qué de malo hay? Y dije, no, me voy en contra de un mandamiento. Entonces cumplimos Shabbat, sí, amén, pero estamos incumpliendo el mandamiento que dice no mentirás. No mentirás. Me salgo del pacto porque estoy transgrediendo una ley, pasándome un mandamiento, iglesia. Tengamos mucho cuidado, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien engañar, con sutilezas, con ideas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a subsistir? ¿Sabes cómo yo voy a subsistir? De la mano de mi Padre. Porque Él es el que guía mi vida, mi camino, y de Él dependo. Si Él quiere que esté aquí, estaré, y si quiere que me vaya, me iré. Pero yo no me muevo a romper el pacto que yo he hecho con Él, de cumplir su palabra y de respetarlo. Amén. Yo tengo que honrar a mi Padre donde quiera que esté, aunque me cueste el matrimonio, aunque me cueste un trabajo, aunque me cueste la vida. Mire que los hermanos del antiguo pacto dieron la vida, iglesia, dieron la vida, fueron crucificados, fueron cortados, fueron quemados por cumplir, ellos fueron justos. Y nosotros no podemos dar nada, nos da miedo todo. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? Yo no sé, pero lo que sí sé es que papá no me dejará desamparado. Muchas veces, hermano, yo como líder o como pastor siento desesperación porque me preguntan qué hacer. Y yo le oro y le lloro, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Dime, por favor, puedo dar un consejo mal, dime, no quiero hablar con mis emociones, ayúdanos, Señor, estamos enredados en todo esto. Y el Señor me hablaba de la justicia. Yo le decía, pero ¿qué es la justicia? ¿Tú crees que es justo que nos cierren las puertas, que nos vean como los que van a contaminar? Eso es justicia, Señor. Y yo estaba totalmente perdida. Cuando vino esta palabra a mí, hermano, se rompió el velo y entiendo lo que es justo. Y la justicia es entrar al pacto, y entrar al pacto es creer en Dios y a su palabra. Él ha prometido ayudarme y Él me ayudará. Ahora yo tengo que cumplir la otra parte, que es guardar los mandamientos. Él lo ha prometido en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Si tú escuchas atentamente la voz de Dios para procurar cumplir estos mandamientos, yo te bendeciré, dice el Señor. Y yo le creo, hermanos, yo le creo, nada nos faltará. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Vivimos porque Él vive. Y Él es el que reina, estamos en su reino, y en su reino no entran extraños, en su reino estamos más que cercados, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, más poderoso es el que está con nosotros, amén. Entonces entra al pacto,
Sé justo delante del Eterno, porque esa es un arma poderosa. La oración del justo puede mucho, entonces clamemos que se acabe esto. Entonces el justo se levanta y le dice: en el nombre de Jesús se acaba esta mentira, se acaban estas prohibiciones, se termina todo esto que está el diablo fraguando y cerrando las puertas, se acaba esto en el nombre de Jesús. Entonces Dios se mueve, porque hay justos clamando, pero la oración del injusto no llega ni al techo. Amén. Entonces escribe ahí con toda tu fe: yo soy justo en Yeshua, porque estoy dentro del pacto. Yo soy justo en Yeshua porque estoy dentro del pacto. ¿Entiendes ahora lo que es la justicia? ¿Entiendes ahora lo que es estar dentro del pacto? ¿Sí entiendes, hermano? ¿Sí entendemos? ¿Sí lo tenemos claro? Abracemos a nuestro papá y vamos a salir adelante con él. No importa lo que venga, él siempre será victorioso. No importa lo que venga, él siempre nos sacará victorioso a sus hijos, a su pueblo. Créele, hermano, cree, hermano, en el Eterno. Entra en el pacto. Entremos en esa justicia de verdad, iglesia, y seremos más que vencedores en Yeshua. Que el poder del Santo de Dios, el gran Yo Soy, esté sobre cada uno de nosotros, hermanos. Bendiciones, y recuerda, siempre en el pacto. Shalom.